Muchas gracias a la Fundación Esencia, Liderazgo y Transformación. De igual forma, a todos los que se encuentran en la sala para comenzar en materia. Este es uno de los capítulos más importantes de la historia del último cuarto del siglo XX, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dio paso a la conformación de la nueva Constitución de 1991 que nos rige hasta ahora. Entonces, entrando en materia, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos pues el Frente Nacional de 1958 a 1974 con una extensión hasta 1986 por la paridad del poder en los cargos públicos, llegado hasta el gobierno presidencial de Virgilio Barco. Es decir, esta promovió, según los analistas, una democracia excluyente donde se generó un monopolio de poder de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, y excluyó a otras terceras fuerzas, como el caso de la Alianza Nacional Popular Opositora ANAPO, liderada por el general Rojas Pinilla, que no le dieron la oportunidad de ganar las elecciones de 1970, y lo más probable es que sí era el partido ganador de ese entonces. Unas redes clientelistas derivadas del Frente Nacional. Es decir, acordémonos que la violencia nacional tripartista eh, generó unas redes clientelares, pero estas redes clientelares fueron sustituidas por unas mucho más sutiles creadas por el Frente Nacional, como lo vimos la vez pasada. Entonces, uno de los antecedentes es que se deseaba romper con estas prácticas clientelistas que había promovido el Frente Nacional y viciaban la democracia. De igual forma, la paridad de los partidos públicos, como había dicho anteriormente, de los partidos liberal y conservador, donde se acabó la alternancia de poder desde 1958 hasta 1974, pero como se repartían los cargos públicos por mitad los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, entonces este generó un monopolio de poder político, el cual las nuevas generaciones del posfrente nacional querían romper. De igual forma, tenemos las reformas parciales de la Constitución de 1886. Acordémonos que desde 1910, 1936 y 1959 y 1968 se hicieron diferentes prácticas y reformas de la Constitución Política 1886, y en 1988 también se trató de crear una reforma a la Constitución de 1886, como lo había planteado el cuatrenio del presidente Virgilio Barco Vargas de 1986 a 1990. También tenemos una búsqueda por promover la descentralización política, especialmente dentro del Partido Liberal, llegado al poder en 1986, así como el nuevo liberalismo liderado por Luis Carlos Galán, que también una de sus plataformas de campaña consistía en promover la descentralización política administrativa para, pues, mm, acabar con ese centralismo de poder que se está volviendo tal vez muy sofocante y no le daba prioridad a las regiones que pudieran tener su propia iniciativa de administración pública. También unas instituciones inadecuadas para los desafíos que se enfrentaban ya para finales de siglo XX. Una búsqueda de la administración Barco por reformar la Constitución, en el cual fuera una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político, un acuerdo entre los dos partidos preponderantes, el liberal y el conservador, y esto llevó a lo que se llamó en 1988 el Acuerdo de la Casa de Nariño, un acuerdo donde se reunió el jefe del Partido Conservador, en ese entonces cambiaron de Razón Social por Partido Social Conservador, con el director del movimiento, Misael Pastrana Borrero, quien llegó con Barco para lograr acordaron pues firmar y lograr una reforma constitucional. Asimismo, esto también logró el respaldo del director del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, y Carlos Restrepo, quienes pues avalaron este proyecto de modernización que estaba pretendiendo el presidente Virgilio Barco. Entonces se buscaba en un proceso de reajuste institucional, y este proceso de reajuste institucional pretendió una creación de un órgano constituyente
que presentaría una reforma constitucional al Congreso. Esto es dentro del Congreso. Y luego se realizaría un referéndum al pueblo colombiano si estaba de acuerdo o no con el cambio de constitución. Y lo que se promovía era crear una constitución para las nuevas realidades del siglo XXI. Sin embargo, se dieron una serie de vicisitudes tales como que el acuerdo de la Casa de Nariño fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado el 4 de abril de 1988. Asimismo, pues el gobierno decidió como respuesta presentar un proyecto de reforma constitucional al Congreso de Colombia el 27 de julio de 1988. En ese orden de ideas, pues el gobierno de Barco no iba a tener problemas porque pues la gran mayoría del Congreso en ese entonces era de procedencia liberal oficialista. Así que pues lo más seguro es que la reforma constitucional hubiera sido un hecho. De todas formas, ciertos puntos de la Constitución se reformó, como la consulta popular para el Partido Liberal y ciertos aspectos de la descentralización administrativa. Esto fue promovido por Virgilio Barco, el presidente de aquel entonces, César Gaviria, quien primero fue ministro de Hacienda de la administración Barco y luego pasó a ser ministro de Gobierno, y por último, Luis Carlos Galán, jefe del nuevo liberalismo, que también pretendía la reforma de la Constitución para el logro de la consulta popular, así como la promoción de la descentralización administrativa y posteriormente buscar y crear una nueva constitución. Entonces, lo que se dio fue que para diciembre de 1988 se dio una injerencia por parte del cartel de Medellín, donde se agregó una pregunta sobre la prohibición de la extradición. Al ser detectado dicho entramado por parte del cartel de Medellín y de los políticos que lo acompañaban, entonces se hundió el proyecto de la reforma por parte del gobierno nacional. Esto fue una frustración de la administración Barco, pero 2 años después tendría, tendría una contrapropuesta, especialmente por las nuevas generaciones de estudiantes universitarios de aquel entonces. Pero perdón, Eduardo, yo quisiera que usted se devuelva al anterior Correcto, coronel, ya me devuelvo. y nos hable un poquitico más para puntualizar a la audiencia de lo que estuvimos hablando esta mañana. ¿Cómo es posible que se reúnen en el Palacio de Nariño el señor Barco y el señor Pastrana y deciden cambiar la constitución en un acuerdo entre ellos, como si fueran los dueños del país, y todo Sí, lo que pasó correcto, alrededor de la violencia? A ver si usted nos ilustra más a la audiencia, porque me parece que este punto es de importancia capital. correcto. Esto es lo que se llamó el Acuerdo de la Casa Nariño. Es decir, mm, debido a que el presidente Virgilio Barco había acabado con la paridad de poder entre los dos partidos, el liberal y el conservador, debido a que pues el Partido Liberal solamente ofreció 3 cargos en el gabinete ministerial, pues el expresidente Misael Pastrana, como director del Partido Conservador, pues pasó a realizar una oposición reflexiva. Entonces, esta oposición reflexiva, pues, eh, estaba realizando unas políticas eh, en contravía de lo que estaba planteando el gobierno de Barco. Entonces Barco, como por calmar los ánimos del Partido Conservador y para que no fueran excluidos totalmente del poder político que estaba generando el Partido Liberal en aquel entonces, acordó reunirse con Misael Pastrana para la reforma de la Constitución. Entonces, también fue una manera sutil de la administración Barco de buscar el partido opositor para que le hiciera un acuerdo y pudiera aprobar ese proyecto de reforma constitucional que pretendía el gobierno de Barco. Sin embargo, recordemos que el gobierno de Barco tuvo muchas fallas en la medida en que, por ejemplo, el orden público, o sea, el asunto de orden público
se le salió de las manos en la medida que se disparó la violencia, la violencia narcotráfico. política, a pesar de que él promovió unos diálogos regionales que nunca prosperaron, aumentaron las emboscadas de los grupos insurgentes contra los miembros de la fuerza pública, asimismo los grupos de autodefensa, que en esa época eran patrocinadas por ley hasta 1989 con el asesinato de José Antequera. También eh, crearon una guerra directa contra los grupos subversivos, es decir, al margen y desobedeciendo técnicamente las órdenes de las fuerzas militares, porque como su nombre lo indica, solamente tenían la misión de defender, pero ellos emprendieron políticas de ofensiva contra la guerrilla, generando procesos de aniquilamiento a tierra arrasada, que entonces lo que hicieron fue aumentar la crisis de orden público que se venía. Entonces, esto, pues, este acuerdo generó nuevamente un monopolio de poder. Es como si volviera la paridad política, pero bajo una política mucho más sutil. Entonces, eso es lo que yo interpreto de lo que pasó aquí en el acuerdo de la Casa de Nariño. Es decir, yo lo veo como una política estratégica y en parte maquiavélica de Barco para evitar que se le alejara la oposición, en vista de que él acabó con la paridad del poder político que se estaba dando desde el Frente Nacional. De todas formas, Misael Pastrana acude y establece un acuerdo con Barco para la promulgación de la reforma de la Constitución de 1886, una de las más longevas que tuvo la historia nacional porque duró en promedio 105 años. Pero pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como venía diciendo, pues dentro de las vicisitudes que se dio para el planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo como un alto en el camino en ese entonces. Se disparó la violencia, un aumento de la violencia terrible, e igualmente también se disparó la inflación a nivel económico. Es decir, Barco mandó a devaluar la tasa de cambio para beneficiar al sector exportador de la economía y esto llevó a una alta inflación. Para 1990 la inflación estaba en un 30%. Entonces, dentro de la violencia que se estaba dando, entonces se generaron una serie de guerras como la de los carteles del narcotráfico de Medellín y Cali por el control de las rutas de Nueva York, asesinatos a jueces, a policías, todos por el narcotráfico, es decir, entre los dos carteles, cartel de Cali, cartel de Medellín, más el cartel de Medellín que tendió a ser mucho más violento, el cartel de Cali tendió a ser mucho más diplomático, según dicen los expertos en la materia. Guerra entre grupos de autodefensa y guerrilleros, como habíamos dicho, grupos de autodefensa patrocinados por ganaderos, por narcotraficantes, y que se salieron del control de la fuerza pública. Es decir, llega un momento en que como que rompen con el esquema doctrinario que venía generando la fuerza pública, que era la que informaran y defendieran sus terrenos frente a una incursión guerrillera e informaran a la fuerza pública para que la fuerza pública les sirviera de apoyo. Pero estas emprenden una ofensiva. Recordemos que, por ejemplo, que ellas recibieron apoyo de líderes del cartel de Medellín, como Gonzalo Rodríguez Cacha, el mexicano, y que tuvo un proyecto de emprender una ofensiva de atacar Casa Verde por su propia cuenta, cuando Casa Verde pues estaba en su apogeo en la década de los 80, que contrató una serie de mercenarios irlandeses, de los cuales en una hacienda llamada la Isla de Fantasía, donde estaban entrenando grupos de autodefensa, pero este proyecto se vino abajo debido a que hubo una epidemia, una enfermedad que pues hizo que muchos miembros de estos grupos de autodefensa pues se enfermaran y entonces se vio obligado Gonzalo Rodríguez Gacha a posponer esa ofensiva que tenía frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Asimismo, asesinato de líderes políticos como el caso de José Antequera, y esto llevó a un daño colateral donde Ernesto Samper Pizano, quien fue candidato del Partido Liberal, eh,
había realizado una coalición en 1988 con Luis Carlos Galán en la coalición Galán-Samper para la elección popular de alcaldes. Entonces, llegó a ser herido de muerte dentro de ese daño colateral del asesinato de José Antequera. Entonces, esto llevó a que, pues, el gobierno de Barco dio la orden de declarar la guerra a las autodefensas o los mal llamados grupos paramilitares. Entonces, se dio una lucha frontal del Estado contra el narcotráfico, también el asesinato de Luis Carlos Galán, 18 de agosto de 1988. Entonces, todo esto llevó a que los proyectos de reforma pasaran a un segundo plano. Entonces, miramos qué fue lo que pasó, cómo fue esa génesis de la Asamblea. Entonces, posterior al asesinato de Luis Carlos Galán, que generó un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico debido a que el presidente Barco decretó la extradición por vía administrativa y generó una cantidad de órdenes de allanamiento contra aquellas propiedades, contra aquellas haciendas, también puede ser rampas de aeropuertos donde existían helicópteros y aviones de propiedad de los narcotraficantes, y una persecución en caliente contra ellos, especialmente los miembros del cártel de Medellín. Entonces, esto generó que, pues, un movimiento estudiantil universitario denominado Todavía Podemos Salvar a Colombia, nacido de la Universidad de los Andes especialmente. Entonces, este grupo, pues, planteó la idea de la séptima papeleta. ¿Por qué la séptima papeleta? Porque para ese entonces, para 1990, en marzo de ese año, se iban a dar las elecciones de medio término, antes de las elecciones de mayo de 1990 para la presidencia de la República. Entonces, en esta papeleta o estas elecciones se iba a votar para Senado, para Cámara de Representantes, para alcaldes, para consejos municipales, para asambleas departamentales, también para juntas de acción locales, y por último, la séptima papeleta, que era un voto extra para que el pueblo acordara o no si se debía reformar o se debía crear una nueva constitución. Entonces, esto llevó a que se solicitara una consulta popular para la Asamblea Nacional Constituyente. De igual forma, en ese entonces también se aprobó la consulta popular para la elección del candidato único por el Partido Liberal, el cual salió elegido César Gaviria Trujillo. Asimismo, se aprobó esto fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia, porque argumentó la incapacidad para limitar el poder del constituyente primario. Esta aprobación fue aceptada por más del 86% de los electores. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Al igual que, pues, se dieron puntos a favor de estas elecciones, vamos a mirar cuál fue la fragilidad en la legalidad del proceso. Como dice el historiador Marco Palacios, pues hubo una búsqueda de refundar el Estado. Es decir, que esta fue la conclusión de las élites dirigentes a finales de la década de los 80. Una búsqueda de refundar el Estado. Por eso, la búsqueda de una nueva constitución. Entonces, se buscó ¿qué aspectos? Un orden constitucional más participativo, descentralizado, social y justo, más transparente y menos corrupto. Ese era el ideal que se pretendía. Pero la cuestión estaba en que no existían bases legales para convocar la asamblea. Iba en contravía a los postulados de la Constitución de 1886. Ahora, la abstención fue del 74%. A diferencia del plebiscito de 1957, en ese plebiscito donde se convocó al pueblo para aprobar o no la alternación de poder durante el Frente Nacional por 16 años. Entonces, en este plebiscito del 1957 sí participó el 90% de la población. Y los constituyentes de la constitución que se iba a realizar para 1991 fueron elegidos con menos de la mitad de los votos depositados por los congresistas. Entonces, este es una de las fragilidades que tuvo el proceso constituyente. Aún así, siguió su marcha en curso. El 9 de diciembre de 1990
fueron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Se eligieron 70 delegatarios. Los resultados electorales fueron los siguientes. El Partido Liberal logró 25 escaños. La Alianza Democrática M19, quien entró en proceso de paz a finales de los 80, especialmente en 1989-1990, con la muerte de su principal dirigente, Carlos Pizarro León Gómez, en 1990, obtuvo 19 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional, que fue un partido creado por Álvaro Gómez Hurtado para las elecciones presidenciales de mayo de 1990, el cual salió vencedor César Gaviria Trujillo, quien era el candidato sucesor de Luis Carlos Galán, logró también 9 escaños. Luego siguieron el Movimiento de Unión Cristiana con 2, la Unión Patriótica con 2 y movimientos indígenas con 2. De igual forma, en ese entonces se logró que otros grupos alzados en armas, como el Movimiento Quintín Lame, el PRT y la Corriente Renovación Socialista y una facción del EPL, porque recordemos que el EPL le ha pasado lo del Irán-Irlanda, que se han entregado, pero ciertos grupos y después salen ciertas disidencias. Entonces, el primer grupo en reinsertarse el EPL también obtuvieron ciertos escaños y pudieron participar en el proceso constituyente. Esto fue una estrategia del gobierno de la época para crear un fenómeno de disuasión para el resto de grupos de alzados en armas como las FARC, el ELN y lo que restaba del EPL para que pudieran integrarse a este proceso constituyente. De todas formas, estos grupos armados, ellos siempre han tenido otra propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, lo cual pues respondieron con un no rotundo. Pero para ese entonces también surgió la Operación Colombia, que fue la toma de Casa Verde por parte de las fuerzas militares de Colombia, donde atacaron el principal refugio de las FARC, donde lograron dispersar al Estado Mayor de las FARC y replegarse hacia el sur del país, que es considerado un hito histórico dentro de las fuerzas militares de Colombia. Para ese entonces, los medios de comunicación, los medios de información, se preguntaban por qué el presidente Gaviria había ordenado, en medio de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, para elegir a los constituyentes que iban a elaborar la nueva constitución del país, haber atacado Casa Verde. De todas formas, yo personalmente no critico esta situación, me parece que fue un hito histórico muy importante y se acabó con el mito fundacional de Casa Verde que tanto daño le había hecho al país. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vemos una serie de la lista de los constituyentes. Entre ellos, pues, están los principales que llegaron a ser los presidentes de la Asamblea: Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional. También tenemos a Antonio Navarro Wolf como sucesor de Carlos Pizarro León Gómez, quien fue asesinado, según dice, por grupos de autodefensas liderados por Fidel Castaño. Y otra serie de constituyentes, como por ejemplo Antonio Galán Sarmiento, el hermano de Luis Carlos Galán Sarmiento. También estuvo Carlos Lemos Simons, Álvaro Leiva Durán, que hoy en día es canciller de la República, y también Fernando Carrillo, del movimiento estudiantil, que fueron los promotores de la Asamblea Nacional Constituyente. Y al integrarse estos 70 constituyentes, entonces se procedió en febrero de 1991 con la elaboración de la nueva constitución de 1991. ¿Cómo fue el desarrollo de la Asamblea? Entonces, fue instalada el 5 de febrero de 1991. Empezó con una presidencia ad hoc preparatoria de los delegatarios Aida Bella y Carlos Daniel Abello. Se dio como fenómeno político una pluralidad de partidos políticos,
porque no solamente estaban el liberal y el conservador. Recordemos que estaba la Alianza Democrática M-19, el Movimiento de Salvación Nacional, algunos grupos subversivos reinsertados, también movimientos indígenas, también ciertas negritudes, donde empezaron a participar en este proceso. Entonces, esto marcó un punto de inflexión, porque de una, de una, de unas asambleas que se hacían desde el punto de vista tradicional, se hacían desde el bipartismo, ahora se procedió a un pluripartismo. Pero había una necesidad de llegar a un acuerdo para conformar una mesa directiva, por lo cual el Partido Liberal, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional pactaron para hacer una mesa tripartita. Entonces esto llevó a que Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado fueran los presidentes de la Asamblea y se procedió con una presidencia tripartita. De todas formas, eh, hubo un fenómeno y un punto muy controvertido dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, dentro del desarrollo de esta, que fue la renuncia de Misael Pastrana del Partido Social Conservador, jefe del Partido Social Conservador, el mismo que llegó al acuerdo con Virgilio Barco en 1988 de la Casa de Nariño, por ser relegado del acuerdo. Es decir, Pastrana fue excluido de este acuerdo que estaban generando los constituyentes y entonces decidió renunciar. Asimismo, pues una vez ratificados, Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe como presidentes de la Asamblea, se empezó a sesionar en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Dentro de las sesiones de la Constituyente se establecieron unas comisiones permanentes, las cuales fueron las siguientes. La comisión primera, relacionada con principios, derechos y reforma constitucional. La segunda, relacionada con el ordenamiento territorial. La tercera, relacionada con reformas al gobierno y al Congreso. La cuarta, relacionada con administración de justicia y ministerio público. Y por último, la comisión quinta, relacionada en temas económicos, sociales y ecológicos. Dentro de los puntos básicos de la constituyente para la elaboración de la nueva constitución fueron los siguientes. El nombre oficial de la nación, la cual siguió siendo como el de la Constitución de 1886, República de Colombia. Una república de carácter unitaria descentralizada. La sustitución de la democracia representativa por una democracia participativa. Es como emplear el modelo ateniense que utilizaron el gobierno de Pericles en el siglo V antes de Cristo. La elección popular de gobernadores que no había sido incluida dentro de la reforma constitucional de la década de los 80, así como la de alcaldes. Representación para las minorías donde las etnias indígenas y las negritudes tuvieran jurisdicción. Y elevar las antiguas intendencias y comisarías territoriales a categoría de departamento para que tuvieran un mayor presupuesto. La anulación del nepotismo para asumir cargos públicos. La creación de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer el sistema de la justicia. Una reforma a la Junta Monetaria del Banco de la República, donde el banco establece una independencia frente al gobierno nacional y lo cual se garantizaba una autonomía administrativa, funcional, instrumental y técnica. Entonces, esta ley establecía que cada año la Junta Directiva del Banco de la República debería fijar metas de inflación decrecientes. Ahora recordemos que para esa época la inflación
en tiempos de Barco estaba rampante en 2 dígitos y al final de su administración llegó a un 30%, que fue el reto que tuvo que asumir Gaviria en reducirla. Recordemos que la inflación llegó a un dígito en tiempos de Andrés Pastrana Arango, cuando llegó al 9%. Pero a Gaviria se le reconoce que su ministro de Hacienda, Rudolf Holmes, redujo la inflación de un 30% a un 18%. También, como otro punto básico de la constituyente, tenemos la creación de la Corte Constitucional y la abolición de la paridad de justicia. ¿Qué otras creaciones dentro de la vía institucional se presentaron dentro de la elaboración de la Constitución de 1991, que inició en febrero y terminó el 4 de julio? El primero, que elevó a Bogotá a categoría de distrito capital, sustituida por la categoría de distrito especial. Antes era distrito especial y pasó a ser distrito capital. De igual forma, la sustitución del estado de sitio por el de estado de excepción. Se estableció el estado de emergencia a nivel económico, social y ecológico. Bueno, yo coloqué aquí económico, me equivoqué, me disculpan, pero es ecológico también. Creación del Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial, el reemplazo del Tribunal Disciplinario. La creación de la Comisión Nacional de Televisión para regular el contenido televisivo. Asimismo, la creación del derecho de petición, la cual es una herramienta para los ciudadanos en caso que sus derechos fundamentales se vean vulnerados. Al igual que la creación del mecanismo jurídico de la tutela, que es el que más se conoce para la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. De igual forma, se creó un mecanismo para poder controlar el derroche en las campañas públicas, así como en la administración pública, territorial y nacional, que fue la veeduría del Tesoro. Entonces, ya paso a la siguiente diapositiva. Pero también, así como se elaboraron aspectos importantes dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, se surgieron unos puntos controvertidos, los cuales fueron los siguientes: como que varios sectores de población eligieron a varios candidatos constituyentes, los cuales muchos de ellos carecían de idoneidad en asuntos constitucionales. Es decir, se presentaron muchas personas, deportistas, literarios, se presentaron mmm, personas de etnias minoritarias. Unos tenían preparación intelectual, pero otras no. Y entonces esto llevó a un pluralismo exacerbado en la conformación de la asamblea. Entonces se detectó que muchos de ellos no tenían idoneidad a la hora de elaborar un proyecto de ley para la creación de la nueva constitución. La exclusión de Misael Pastrana del acuerdo de la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea entró en contradicción con los principios de inclusión política, porque se decía filosóficamente que la Asamblea iba a ser incluyente y no excluyente, pero terminaron excluyendo al director del Partido Social Conservador, lo cual entró en un principio de contradicción. También la reducción de los requisitos para lograr la candidatura presidencial. Acordémonos que la Constitución de 1886 tenía unos requisitos muy específicos, como por ejemplo ser colombiano de nacimiento, tener más de 40 años de edad, haber sido profesional, haber ejercido la profesión durante 10 años
o ser abogado y haber ejercido la profesión también por ese tiempo y no haber cometido un delito político. Resulta que la Constitución del 91 lo redujo a tres requisitos: ser colombiano de nacimiento, tener más de 30 años de edad y ser ciudadano en ejercicio. Cualquiera se puede postular a la presidencia. Y pues personas de procedencia dudosa se pueden postular y a mí se me dice que esto es un peligro para con la institucionalidad y la democracia del país. De igual forma, carencias de requisitos específicos para lograr la obtención de cargos públicos como la alcaldía o la gobernación. Es decir, no hay unos requisitos específicos para la postulación a la candidatura a la gobernación o a la alcaldía. Me explico. Un ciudadano puede, por ejemplo, inscribirse a un municipio, digámoslo, por ejemplo, Soacha, siendo que toda la vida ha trabajado en Usaquén, y eso lo pueden hacer. O lo mismo puede pasar con la gobernación. Entonces, esto en principio, pues, aunque le da una oportunidad a la ciudadanía para participar en un proceso democrático electoral, pero también constituye un peligro, porque se han dado casos dentro de la experiencia electoral del país posterior a la creación de la Constitución de 1991, que muchas personas que desconocen la realidad de un territorio porque las pusieron a postularse en ese territorio departamental o municipal, desconocen las realidades del municipio o del departamento. Y entonces esto lleva a que haya una frustración por parte del electorado y una frustración por parte de las regiones por haber puesto un candidato que desconoce las realidades de dicha región. De igual forma, se dio un punto muy controvertido que fue, al igual, muy mediático dentro del desarrollo de la Asamblea Constituyente, que fue el de la prohibición de la extradición de colombianos al exterior. Resulta que para la época de 1989-1990, con la guerra frontal que le infligió Virgilio Barco al narcotráfico, el cartel de Medellín respondió con bombas por varias ciudades del país. Esto estaba generando un pánico debido a que pues la población civil pues estaba asustada debido a estas bombas, carros-bombas que ponía el cartel de Medellín en las principales urbes de la nación para disuadir al gobierno nacional de entrar a un diálogo con los narcotraficantes. Asimismo, los narcotraficantes habían secuestrado a varios familiares de la dirigencia nacional y el gobierno de Gaviria también empezó a generar una serie de flexibilizaciones y creando decretos para reducirle las penas a los narcotraficantes para que se entregaran voluntariamente y pagaran penas irrisorias a nivel jurídico. Entonces, aprovechando esta situación, todo parece indicar que los narcotraficantes del cartel de Medellín le pagaron y sobornaron a muchos constituyentes para que en la Asamblea Nacional Constituyente se votara por el no a la extradición. Incluso recordemos que durante el procedimiento del padre Rafael García Herreros, que realizó para entregar a Pablo Escobar en la cárcel de la Catedral, recordemos que Pablo Escobar estaba pendiente del resultado de la constituyente en torno a la aprobación o desaprobación de la ley de extradición. Entonces, dirigentes del Partido Liberal como Diego Uribe Vargas, del conservatismo como Juan Gómez Martínez e independientes como Jaime Fajardo Landaeta consideraron que la extradición era un trato indigno para los colombianos.
Mientras, por ejemplo, otras posturas como Iván Marolanda, quien fue miembro del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, rechazó la prohibición porque lo consideró un favorecimiento a los narcotraficantes, el cual pues no estaba equivocado. Y la poeta María Mercedes Carranza argumentó que no había garantías para debatir el tema. De todas formas, los resultados electorales fueron 51 votos a favor de la no extradición contra 13 en contra. Pero entonces esto va a repercutir posteriormente en la aplicación de la Constitución, como lo veremos más adelante. ¿Qué otro punto controvertido? La sesión de la Asamblea se desarrolló en un corto tiempo, en un periodo de tiempo muy corto, desde el 5 de febrero hasta el 4 de julio de 1991. Técnicamente, muchas de las leyes se hicieron en vía fast track, como dicen hoy en día. Entonces, también esta premura del tiempo hizo también que no hubiera una profundidad en cuanto a la elaboración de las leyes que debían realizarse, en cuanto a la creación de la Carta Magna. También un espectáculo mediático. Aquellas empresas que tenían en aquel entonces transmisión de televisión por cable, pues transmitieron, valga la redundancia, las sesiones de la Asamblea Constituyente y se detectaba por señal televisiva que varios constituyentes estaban distraídos, sin saber qué tipo de ley debían elaborar. Entonces, muchos lo vieron como un show. Incluso hubo como una pérdida de credibilidad por parte de la población colombiana hacia los constituyentes que los representaban. Y esto fue muy criticado, especialmente por la prensa nacional. Ahora, las funciones de ciertas instituciones que se crearon durante el desarrollo de la asamblea no quedaron muy claras y esto generó un choque de trenes, como vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cuáles fueron los logros y alcances de la Constitución? Según el historiador Marco Palacios y el historiador estadounidense Frank Safford, en su libro Colombia, País dividido, sociedad fragmentada, aducen a que la Constitución fue un movimiento también que se adherió a esa ola democratizadora mundial del decenio de los 90. Recordemos que en el orden mundial, a finales de la década de los 80 y 1990, se dio el fenómeno de la caída de los países de la cortina de hierro, la caída también del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, así como la caída de la Unión Soviética en 1991 por las crisis económicas que atravesaban y también por la confrontación de Guerra Fría con los Estados Unidos. Recordemos que el proyecto de Guerra de Galaxias también ayudó mucho porque les hizo elevar un presupuesto de defensa, especialmente a los soviéticos, lo que les llevó a su colapso económico. Entonces, esta ola democratizadora que se dio en Europa Oriental, también en la Unión Soviética, entonces hizo parte eh, la constituyente hizo parte de ese proceso, según los dos historiadores. Ahora, también hizo parte de este proceso de posguerra fría, como la protección de los derechos humanos, la descentralización administrativa, la protección del medio ambiente y una sociedad civil participativa, que fueron elementos nuevos que fueron colocados en la actual constitución. Ahora, también se desarrolló lo que ellos llaman una última generación de derechos humanos y de derecho ecológico. Es decir, va a ser una prioridad la defensa de los derechos humanos, al igual que la defensa del medio ambiente. Un reconocimiento a la pluralidad étnica, es decir, una constitución pluralista, donde se reconocen a las minorías en las cuales van a tener una circunscripción y en esa circunscripción van a tener ellos sus espacios democráticos. También la afirmación de los principios de la actual
actual descentralización fiscal, un fortalecimiento del Poder Judicial con la creación de la Fiscalía General de la Nación, al igual que pues se debilitó pues las maquinarias centrales de los partidos. Se restringió, como habíamos visto, las funciones del gobierno en materia monetaria, es decir, el presidente de la República no puede ordenar emisión de moneda, eso es competencia única y exclusiva del Banco de la República, aunque recordemos que el ministro de Hacienda tiene voz y voto dentro de las decisiones de la Junta Monetaria del Banco de la República. También, pues, acabó con el monopolio bipartidista en los cargos públicos, ya sea por tradición o por ley. Se logró la inserción de nuevos partidos políticos dentro de la contienda electoral y en la obtención de cargos públicos. Es decir, los nuevos partidos políticos llegaron a obtener nuevos cargos públicos y esto se ha demostrado a lo largo del desarrollo de la Constitución. También, pues, se promovió la descentralización para fomentar pues, la iniciativa de funcionarios públicos regionales para que no tengan que depender tanto del gobierno de Bogotá. De igual forma, pues se fomentó un mayor presupuesto para las nuevas regiones que fueron elevadas a categorías de departamento. Entonces, es una constitución que se torna más democrática al elegir por vía electoral gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles. Entonces, es una ampliación de la democracia y entonces tiende a ser mucho más participativa, es decir, una constitución más liberal. Este es el lado bueno de la constitución. Pero entonces vamos a ver los problemas que enfrenta la actual constitución. Recordemos que la constitución de 1991 terminó entre el 4 y el 10 de julio de 1991. Lo que se dice es que para la promulgación, que fue el 4 de julio de 1991, donde aquí se muestra la diapositiva, donde están los tres presidentes, Álvaro Gómez Hurtado a la izquierda, en el centro Antonio Navarro Wolf y a la derecha Horacio Serpa, se muestra pues que en teoría estaban inaugurando una nueva constitución, pero todavía no había sido revisada, que eso es una de las grandes contradicciones dentro de la historia política del desarrollo de la Carta Magna actual. Entonces, dentro de estos problemas que enfrentaba la Constitución fueron los siguientes. Una ambigüedad en conceptos políticos institucionales, como en el caso de que Colombia es una república unitaria descentralizada. Realmente no se sabe con ese concepto si Colombia es una república centralista o es una república federalista. Realmente hay una ambigüedad que no se entiende realmente y eso también lo decía un constitucionalista experto en la materia cuando le hicieron una pregunta en la década de los 90 sobre reflexiones de la Constitución de 1991. Una creación del entrecruzamiento para mantener el nepotismo y el clientelismo. Como se dice popularmente, echa la ley, echa la trampa. Resulta que como la Constitución prohíbe el clientelismo, entonces los actuales funcionarios públicos realizan el entrecruzamiento. Voy a dictar un ejemplo. Digamos que en la alcaldía de alguna ciudad no pueden elegir al hijo del alcalde en un cargo público de la alcaldía. Entonces el alcalde va donde el gobernador y al gobernador también le prohíben que a su hijo ejerza un cargo público entre la gobernación. Entonces lo que hacen es que el gobernador envía a su hijo para que trabaje en la alcaldía y el alcalde envía a su hijo para que trabaje en la gobernación. Entonces es una forma sutil de mantener el nepotismo y entonces es la creación de nuevas prácticas de redes clientelares. Entonces sigue el clientelismo por otra vía, algo que no vislumbró o no vislumbraron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. La abolición de la veeduría del Tesoro. Resulta que cuando empezó a proceder la Constitución del 91, posterior al 4 de julio,
Pues el veedor del Tesoro realizó una serie de denuncias, especialmente en las campañas de 1991, octubre de 1991, para elegir los nuevos congresistas para el periodo constitucional, de 1992 a las nuevas elecciones de alcalde, gobernadores, diputados de la Asamblea y consejos municipales, al igual que para las elecciones presidenciales de 1994. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, los congresistas decidieron anular por reforma constitucional la abolición de la veeduría del Tesoro, diciendo que era un cargo muy oneroso y muy costoso. Era un cargo que en teoría no debía existir porque sobraba. Esta constitución, según los expertos en derecho constitucional, ha sido reformada en 56 ocasiones, lo cual indica que tiene ciertas fisuras y ciertas fallas que hay que, pues, profundizar. No aclara las funciones de autonomía. Me explico. Como le dieron jurisdicción especial a las minorías étnicas especialmente, entonces ahora tenemos el caso que ellos se creen una república independiente y no permiten que instituciones del Estado hagan presencia en dichos territorios, por lo cual están conformando una especie de repúblicas independientes. Y los gobiernos nacionales de turno no han hecho nada para remediar esa situación. Se requiere una separación de funciones de Estado y una separación de funciones de gobierno autónomo, porque hay una confusión. Es decir, no hay claridad en ese aspecto y eso se tiene que resolver, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo más problemas como los que se presentó en tiempos de Juan Manuel Santos, cuando atacaron a la fuerza pública por haber hecho presencia en los resguardos indígenas, así como en, en este gobierno, en el caso de Emerald Energy, cuando se tomaron y atacaron un campamento petrolero y le hicieron una sonada y secuestraron a un regimiento, un grupo de policías, lo cual pues se constituyó pues no solamente una vergüenza para el Estado Nacional, sino que realmente se refleja que no hay una claridad en cuanto a las funciones de autonomía expresadas en la Constitución. Hay un desplazamiento de la corrupción a nivel regional, es decir, mmm, como la Constitución de 1991 lo que hizo fue, pues, acabar con las listas únicas de movimientos electorales. Entonces, lo que se dio fue una parcelación, como lo dice Marco Palacios, de la actividad electoral. Pero entonces esta parcelación de la actividad electoral ha hecho que se formen varones y caciques electorales regionales y entonces hay una traslación de estos de de varones electorales que operaban por vía nacional a redes clientelares y varones electorales que operan más a nivel regional. Entonces, es un fenómeno de la traslación política viciada, la cual denomino yo. También hay un movimiento pendular en contradicción. Recordemos la famosa teoría del péndulo en ciencias políticas, que dice que cuando un partido político está desgastado, pues el péndulo se mueve hacia el otro lado y el electorado vota hacia otro partido político para que ejerza cargos públicos. Lo mismo pasa a nivel constitucional. Es decir, se crean unas reformas donde el péndulo se mueve para un lado y luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, las derogan. Entonces el péndulo vuelve al otro lado, como fue el caso de la reforma política de la reelección presidencial. Se aprobó durante la administración Uribe
y posterior a la reelección de Juan Manuel Santos en el 2014, se derogó. Entonces, esto genera unos movimientos pendulares constitucionales y reformistas que son de carácter muy contradictorio. Entonces, es como decir, vamos para adelante y luego vamos para atrás. Es decir, no hay una posición clara. Y yo creo que los congresistas, ya sea por vía constitucional o constituyente, tienen que tener una posición más clara al respecto. No pueden retratarse, porque es que eso es lo que lleva a que la población civil se desmoralice de las instituciones, se desmoralice del sistema, se desmoralice de la actividad democrática que rige nuestro país. Y por eso muchos deciden emprender destinos a otras naciones, porque ven esto como si fuera, me perdón la expresión, un circo. Bien, también, como venía diciendo anteriormente, y pienso que por la aceleración con que se llevó a cabo la dinámica de la Asamblea Constituyente en 1991, generaron choques de trenes al crear instituciones alternas, como el caso de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, el cual es una institución de la cual me parece importante porque ratifica o deroga leyes que hayan creado el Congreso, la analiza si está acorde o no con la Constitución, ha interferido muchas veces en los asuntos de la Corte Suprema de Justicia. Y anterior a la Constitución del 91, era la Corte Suprema de Justicia la que hacía ese papel que hoy en día realiza la Corte Constitucional. Entonces, esta interferencia está generando un choque de trenes, lo cual genera una desestabilidad de la institucionalidad del país. Y esto tiene que resolverse sobremanera. Yo me acuerdo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso también una alternativa para solucionar este impasse, pero al fin no se llegó a ninguna solución y este problema subsiste hoy en día. Vemos otros problemas adicionales que enfrenta la Constitución actual de 1991, como por ejemplo, como no se aprobó la extradición, después, por los sucesos de rebrote del narcotráfico, como por ejemplo la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral, que está utilizando esa cárcel como un hotel de 5 estrellas y para dirigir operaciones de narcotráfico y dirigir asesinatos, la persecución contra el capo, también la muerte del mismo capo Pablo Escobar y después la persecución del cartel de Cali, contra el cartel de Cali, el proceso 8000 en tiempos de San Pedro. Hizo que no solamente por presión de los Estados Unidos de América, sino también por reflexión de los honorables congresistas constitucionales, tuvieran que restituir la ley de extradición, reformar la Constitución para restituir la extradición. Claro que de carácter no retroactivo. Entonces, ahí hay un planteamiento y ahí hay un problema grave, porque tienen que reformar varias veces la Constitución. Es decir, también los logros han sido mínimos por la debilidad del proceso constituyente, es decir, por ese fast track que hubo, por distracción de los mismos miembros de la constituyente que no sabían por qué iban a votar o por qué qué ley iban a elaborar. Es decir, todos esos vicios que se presentaron, entonces, han generado que la constitución genere unos logros mínimos. Ahora, por ejemplo, el artículo de la 232 no se cumple, que es el de la prohibición de los monopolios y las prácticas monopolísticas dentro de las actividades empresariales del país. Y esto se mantiene hasta nuestros días. Recordemos el caso de la fusión de Avianca y ACES. Es decir, en tiempos de Andrés Pastrana, un procurador encargado
en esa materia había declarado que no podía permitir la fusión de Avianca y ACES, debido a que era una violación a las leyes antimonopolio, y se decidió nombrar un procurador ad hoc para que permitiera la fusión. Entonces, aquí vemos una contrariedad de lo que es la ley y lo que es la práctica histórica del país. Ahora, según Marco Palacios y Frank Safford, en su libro Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, pues realmente fue una constitución organizada desde arriba. Entonces ellos lo que hacen es que, por ejemplo, Alfonso López Miquelsen como jefe liberal y Álvaro Gómez Hurtado como jefe del Partido Conservador, mostrando que las familias políticas podían seguir mandando. Y hoy en día, pues, es cierto, hoy en día hay una traslación de lo nacional a lo territorial, a lo regional, y vemos que lo que siguen mandando son familias de poder, es decir, en esos espacios electorales. Ahora, la parcelación de la actividad electoral que venía diciendo, es decir, esto llevó a que hubiera aumentado una competencia individualista de los candidatos. Entonces ya no era tanto la colectividad, sino ahora hay una competencia individualista. Entonces esto llevó a un fenómeno de el surgimiento del microempresariado electoral. Y este microempresario electoral hace que se encarezcan las campañas, que esos son uno de los vicios de prácticas clientelares que se está generando hasta nuestros días. Ahora, esta constitución lo que buscaba era un fenómeno de disuasión para que varios grupos armados se desmovilizaran, aduciendo de que grupos como el PRT, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y el EPL, pero una parte del EPL, porque recordemos que el EPL aún sigue en armas, pudieran desmovilizarse, pero no logró persuadir a los grupos armados a desmovilizarse, especialmente con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, porque ellos siempre han tenido dentro de sus discursos un proyecto propio de constituyente, una constituyente al estilo socialista totalitario, lo cual pues no les conviene un modelo de constitución que nos rige hoy en día. Entonces, también hay un fenómeno que es el de la frustración ante los ideales que promulgaron los constituyentes, como por ejemplo el desempleo urbano que va en contravía al derecho al trabajo, de ese derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Hoy en día hay mucho desempleo. El abuso que se hace a los niños en todo aspecto, laboral, sexual, eh, esto va en contracorriente del derecho de la Constitución que decía que el derecho de los niños prevalecía sobre los demás. O el problema de los desplazados que va en contravía de la protección de los derechos humanos. Entonces, asimismo, pues tampoco hizo mucho para resolver la desigualdad económica que hay en el país. Entonces, esta desigualdad económica, no me estoy refiriendo a igualdad de fortunas, sino me estoy refiriendo a la gran brecha que hay entre ricos y pobres, debido pues a fenómenos ya sea de explotación laboral, fenómenos de flexibilización laboral, o fenómenos de que a los trabajadores, por ejemplo, les restan, dentro de las tendencias neoliberales que se han dado, les restan, por ejemplo, conquistas laborales que han tenido históricamente. Entonces, todas estas situaciones también hacen parte de un proceso o un caldo de cultivo para que aparezcan grupos armados insurgentes, ya sea de extrema izquierda o extrema derecha, y grupos narcotraficantes buscando, pues, el enriquecimiento ilícito como forma de ganarse la vida, al cual, pues, no los legitimo. Y ya para concluir, tenemos lo siguiente. La Asamblea Nacional Constituyente fue producto de una generación que buscaba esperanzas de cambio para con el país, especialmente con esa generación de jóvenes que surgieron a finales de la década de los 80. Logra una constitución pluralista, pero a la vez ambigua, por todo lo que vimos anteriormente, que perdura hasta nuestros días. Ahora, no logró crear una nueva dirigencia que rigiera los destinos de la nación. Es decir, se suponía que estos jóvenes
que propusieron la creación de la Constitución iba a ser una nueva dirigencia dinámica, pero muchos de ellos quedaron absorbidos por el sistema de la dirigencia actual. De igual forma, pues buscó un nuevo intento de unidad nacional mediante una nueva Carta Magna. Asimismo, trató de crear un proyecto de nación con mira al siglo XXI, pero no profundizó en otros escenarios como los desplazamientos, el crimen organizado, los grupos armados y las nuevas formas de clientelismo que yo le llamo neoclientelismo, que hoy en día hace parte de los problemas de la nación. Entonces, termino hasta aquí y eh, cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación. Infortunadamente el tiempo nos está corriendo. Quien quiera hacer o tenga alguna pregunta, eh, por favor, levante la mano y le daremos la palabra. Yo quisiera que en este orden de ideas, Eduardo nos dijera por qué tienen que haber modificaciones de una constitución cuando se permanecen reunidos, quemando tiempo, quemando honorarios, sueldos, etcétera, etcétera, y, y a los pocos días ya están con modificaciones. En alguna parte leí que la Constitución del 91, al otro día ya tenía modificaciones, al otro día. Entonces uno dice, hombre, entonces, ¿qué fue lo que hizo esa gente? ¿Qué fue lo que hizo esa asamblea? Satisfacer a todos los Gracias, poderes. Eduardo. Correcto, coronel, muchas gracias. Interesante pregunta. Yo lo interpreto de la siguiente manera, coronel. Yo lo que veo es que en parte esa constitución, aunque no la critico, porque bueno, que pienso que tiene pues unos puntos pues también muy significativos para con la historia del país, pero también pescaron en río revuelto. Acordémonos que, por ejemplo, eh, estábamos en una época en ese entonces donde proliferaban, pues, los ataques del narcotráfico, las amenazas de las bombas por parte del cartel de Medellín. Y entonces yo pienso que el narcotráfico aprovechó mucho eso y pescó en río revuelto. Yo pienso que hubo intereses creados, intereses oscuros del cual pues, se le salió de las manos a los constituyentes. Y yo pienso que también en parte, aunque bueno, pienso que hay una ambigüedad ahí, en que pues la constitución pasó a ser ya de tipo bipartidista a una más pluralista, de pronto ese pluralismo ayudó a eso, a esos vicios de forma y fondo que se suscitaron durante la elaboración de la constitución. Exactamente. Y además porque fue muy poco tiempo, de enero a julio de 1991, era para haber hecho un mayor tiempo. Ahora, acordémonos que también, que se me olvidó explicar ahí, dentro del desarrollo de la constituyente, recordémonos que como era constituyente, entonces el Congreso Constitucional, o sea, las dos cámaras, la Cámara Alta y Cámara Baja, Senado y Cámara de Representantes, tuvieron que salir de sus funciones. Entonces, eso también fue algo controvertido para la época, porque decían que entonces Gaviria, que era el presidente de la época, entonces Gaviria pasaba a ser un dictador, porque el Congreso cerraba sus funciones. Y entonces tuvieron que crear un congresito para que hubieran funciones legislativas y así el Ejecutivo no pudiera entrar a ejercer funciones legislativas o se le podía formar un problema terrible a Gaviria. Entonces, también ese lapso de tiempo corto que desarrollaron o que elaboraron, pues también llevó para todo eso, para que hubieran también esas correcciones. Y yo me acuerdo, porque yo en esa época tenía entre 17 y 18 años, yo me acuerdo que al darse las transmisiones por televisión, habían muchos constituyentes que decían, ¿por qué vamos a votar? ¿Qué es lo que vamos a votar? Realmente no saben, como se dice popularmente, no sabían en dónde estaban parados, no sabían qué hacer con la, con la elaboración de las nuevas leyes
para la Carta Magna. Entonces, eso también fue, a mí me parece que eso también fue una irresponsabilidad muy grande de los mismos constituyentes y también que no hubo órganos de control, un órgano de control dentro de la misma constituyente para que hubiera una uniformidad dentro de ese proceso de elaboración para para la nueva Carta Magna que debía regir los destinos del país. Gracias, Eduardo. El doctor Ricardo Martínez nos ha dejado un aporte, pregunta, ¿en qué momento se aplicó la paridad política y desapareció? Ah, correcto, Ricardo. Buena pregunta. Sí, la paridad política fue una extensión de la alternación del poder. O sea, continuó desde Alfonso López Michelsen y terminó hasta con el gobierno de Virgilio Barco en 1986, cuando Virgilio Barco le ofreció al Partido Conservador solamente tres, tres cargos del gabinete ministerial. Creo que eran tres dentro de los 13. Entonces, esto llevó a que el Partido Conservador, en cabeza de Misael Pastrana Borrero, rechazara la oferta y declinara la pretensión de, perdón, la oferta de Barco, y eso llevó a que pues se acabara con la paridad. Barco gobernó con el Partido Liberal y con algo de neoliberalismo, porque recordemos que Enrique Lau Murtra fue elegido ministro de Justicia y también Gabriel Rosas Vega, ministro de Agricultura, ambos del nuevo liberalismo. Entonces ahí se acabó la paridad en 1986 técnicamente con Barco. Pero la paridad también, esto también llevó a la creación del acuerdo de la Casa Nariño, como vimos aquí en las primeras diapositivas. Muchas gracias, Eduardo. Mi sargento mayor Elías tiene su micrófono abierto con ganas de participación. Adelante, por favor, mi sargento mayor. Gracias, mi coronel. Cordial saludo, doctor Eduardo. Gracias por su conferencia. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿En qué consistió la abolición de la paridad de justicia? Y la segunda pregunta es si constitucionalmente se prohibió la extradición, ¿por qué argumento se sigue extraditando? Gracias. Correcto, gracias, sargento. Sí, a ver, la primera pregunta, la paridad de justicia. Sí, la paridad de justicia técnicamente era una extensión de la paridad mm, suscitada desde el Frente Nacional y entonces técnicamente los dos partidos, el liberal y el conservador, pues asumían los cargos de la dirección de justicia, es decir, dentro de los altos cargos de justicia, porque recordemos que, por ejemplo, los juzgados, habían, por ejemplo, líderes de la UP, por ejemplo, que o líderes de izquierda que también pues ejercieron cargos como jueces. Por ejemplo, Jaime Pardo Leal, él fue juez de la República antes de ser líder de la UP. Asimismo, pues los altos cargos los ejercían el Partido Liberal y Conservador y con la constituyente se acabó pues la paridad de justicia por parte de los dos partidos tradicionales. Entonces, hoy en día, cargos como el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, al igual que, bueno, el Consejo de Estado también, que es uno de ellos, también, entonces, son ejercidos, pues, ya por otros partidos. Es decir, hay un proceso mucho más pluralista. Entonces, se acabó también con ese monopolio de poder público. Y la Gracias. segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, de la extradición, ¿cierto? Señor, Bueno, bueno, específicamente la extradición. A ver, la extradición pues ha tenido muchas fases. Acordémonos que pues Belisario Betancur aprobó la extradición por vía administrativa también cuando asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Luego, durante la administración Barco, también decía que porque no era, es decir, era ilegal, le encontraron ilegal algunos congresistas y funcionarios, entonces la desaprobaron
y después con la muerte de Luis Carlos Galán, con el asesinato de Luis Carlos Galán, pues Barco la decretó por vía administrativa. Luego vino la ley de la constituyente, que como sabemos que fue un proceso controvertido, entonces, y todo parece indicar que tuvo injerencia el cartel de Medellín ahí, entonces la volvieron a desaprobar. Pero luego, cuando ya el Congreso entró en una fase constitucional, más no constituyente, o sea, cuando ya empieza los congresistas a elaborar y a crear leyes de acuerdo a la Carta Magna, por los procesos que se dieron posterior a la fuga de Pablo Escobar de la cárcel La Catedral, la persecución de la contra Pablo Escobar por parte del cuerpo de élite y luego el bloque de búsqueda. Luego vino la injerencia del cartel de Cali en los dineros de la campaña de Ernesto Samper, la presión de Estados Unidos, en el cual aducía que Colombia vivía en una narcodemocracia. Entonces llevó a que el gobierno de Samper, precisamente el mismo gobierno de Samper, yo creo que lo hizo el gobierno de Samper también pues para tratar de demostrarle al gobierno estadounidense que no tenía vínculos con el narcotráfico. Entonces, presionaron al Congreso para elaborar una reforma a la extradición y que se aprobara la extradición. Entonces, la extradición fue aprobada por ley, pero acordémonos que es una extradición no retroactiva, no retroactiva. Entonces, no se tienen en cuenta actividades que hubieran hecho narcotraficantes años anteriores a la expedición de la nueva ley. Pero acordémonos que, por ejemplo, esto fue desaprovechado por algunos narcotraficantes, como el caso de Fabio Ochoa Vázquez, quien siguió delinquiendo, y en la operación Milenio, si no estoy mal, que realizó el general Rosso José Serrano. Entonces fue capturado con las manos en la masa, como decimos en Colombia, y posteriormente extraditado a los Estados Unidos en tiempos de la administración Andrés Pastrana Arango. Y de la misma manera, después de ser capturados los miembros del cartel de Cali, la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, hizo un operativo de encubrimiento en las cárceles donde se encontraban Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela y se dieron cuenta que seguían operando desde la cárcel a la vieja usanza del crimen organizado internacional y entonces al ser detectados y al enviarle la información al presidente de aquel entonces, Álvaro Uribe Vélez, decidió extraditarlo a los dos hermanos a los Estados Unidos. Entonces, vemos que también pues la extradición ha tenido pues esos movimientos pendulares que digo yo desde el punto de vista institucional y político y pues con la debilidad del Estado hoy en día, cualquier cosa puede pasar con la extradición. Es la interpretación que yo tengo sobre el particular. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a darle la palabra entonces a Fernando Peña. Por favor, adelante. Bueno, entonces vamos con mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Buenas noches, don Eugenio. De pronto Buenas noches. aclarar simplemente de que en la Constitución de el 91 quedó abolida la Constitución y luego por un acto legislativo del Congreso se modificó ese artículo 35 de la Constitución donde quedaba nuevamente se permitía la extradición de los narcotraficantes. Y también pues aclarar de que una de las consecuencias, perdón, de las causas que llegó a dar origen a la séptima papeleta, pues fue la continua inseguridad que reinaba en el país durante el gobierno de Virgilio Barco, sobre todo por parte del narcotráfico, las marchas campesinas cocaleras, la discrepancia que se surgió entre el gobierno y la Corte Suprema de Justicia que para la época ejercía las funciones en una sala denominada sala constitucional, que era lo relacionado con el examen de las leyes, si estaban o no acordes con la Constitución.
Me parece que el hecho de que se hubiera suspendido las actividades o el Congreso durante la constituyente, pues era lo más sano posible, porque el Congreso está para producir leyes y las leyes tienen que estar fundamentadas en la Constitución. Pero como estaba en camino la reforma por la nueva constituyente, pues ¿qué podían hacer los señores del Congreso? Nada, porque pues ¿cómo iban a legislar si no había fundamentos ciertos, si lo que iban a aprobar iba a resistir el tiempo necesario para el examen o la aplicación de esas leyes? Porque la finalidad de la constituyente era reformar totalmente la Constitución. De pronto esas aclaraciones habría que hacer y me parece que para que los integrantes de la sala tengan mayor claridad sobre el particular. Gracias. Coronel Pachón, muchas gracias. Me puede saludarlo y no, muy agradecido por esas aclaraciones y esos datos complementarios que acaba de realizar. Y ya pues que el coronel Pachón pues también fue un testigo de esa época como miembro de la Policía Nacional, a la cual respeto y admiro mucho. Muchas gracias. Sí, señor, claro que sí. Eso es muy cierto, todo lo que acabo de Gra- decir, sí, señor. Gracias, Eduardo. Gracias, mi coronel Pachón. Finalmente le damos la palabra a mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y por supuesto al historiador Eduardo Patiño, que realmente veo ha hecho una investigación exhaustiva para presentarla en esta academia. Le agradezco. Mire, yo de pronto me distraje cuando estaba hablando mi coronel Pachón, pero si es de lo mismo me excusan, ¿no? Es que sí, en ese tiempo, pues realmente la Corte Suprema de Justicia tenía una sala, como tiene tenía la sala y la tiene la sala civil, administrativa y otras. Entonces me interrogué y me cuestionó por qué el Consejo de Estado fue quien derogó el acuerdo de Nariño entre Pastrana, el presidente Pastrana, el candidato Pastrana y el presidente de ese entonces, Virgilio Barco. Eso es una cuando había una sala constitucional y se estaba hablando de la constitución del 86, uno. Es una duda que me quedó. La otra duda es cuando se dice que se iba a crear en el Consejo Superior de la Judicatura una sección del Consejo Superior de la Judicatura, ya tenía, o sea, para cambiar el Tribunal Administrativo, pero ya existía y ahora pues antes más bien se creó la otra sección, tiene dos salas, digamos, quedó la disciplinaria que siempre existía, no se reemplazó y se creó con la del 91 la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Y una pregunta, historiador, si me hace el favor, este proyecto de la reforma del Congreso del 27 de julio fue lo que se llamó el Congresito. O sea, en eso consistió la reforma, realmente no sé en qué consistió. Y una nueva, última pregunta, o sea, van dos preguntas. La primera, lo del Congresito, y la segunda, finalmente, cuando en las conclusiones aparece que que hubo un acuerdo también entre la legislatura, la presidencia de López Miquelsen y Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, eso lo enfrento a lo de Pastrana y lo de Barco. Cuando dice las conclusiones que fueron de las élites, creo que es en las conclusiones, bueno, en alguna parte. Finalmente lo organizó esa reforma de la Constitución, el acuerdo de Nariño, o fue Álvaro Gómez Hurtado y López Miquelsen. Dos preguntas, historiador, muchas gracias. Coronel Saldaña, me place saludarlo. Muchas gracias. Bueno,
vamos por la primera pregunta, que es sobre el congresito, ¿verdad? Sí, 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 historiador. el congresito, el congresito surgió a raíz de una polémica, eso mientras fue el desarrollo de las sesiones de la Asamblea Constituyente, porque como se pasó de un Congreso constitucional a una Asamblea Constituyente, entonces por ley, automáticamente el Congreso Constitucional tiene que cesar funciones. Entonces, cuando cesaron las funciones, se dio una polémica en la medida en que si no había un poder legislativo, entonces le tocaría al presidente de la República, en ese entonces César Gaviria Trujillo, pues asumir las funciones no solamente ejecutivas, sino legislativas del país. Entonces esto conllevaría a que Gaviria hubiera sido una especie de dictador. Entonces, eso se estaba formando una polémica, especialmente dentro de los constitucionalistas, y tengo entendido, si no estoy mal, creo que fue entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado la que pues optó por organizar un congresito para que hiciera las funciones legislativas mientras el Congreso Constituyente o la Asamblea Constituyente estaba elaborando la nueva constitución. Pero entonces aún así se formó una dicotomía, porque porque mientras estaban sustituyendo la constitución, el legislativo, el congresito, estaba legislando con la antigua constitución, o sea, la de 1886. Entonces, ahí surgió una polémica muy interesante de analizar, pero también se calmaron los ánimos institucionales en la medida que César Gaviria no concentró los poderes en su persona, que era lo que muchos temían, aunque pues bueno, en esa época la popularidad de Gaviria pues no estaba por el suelo. Eh, pero se mantuvo ese equilibrio de poder que es lo que ha caracterizado pues lo que ha caracterizado a Colombia como uno de los países de América Latina que es más democrático, a pesar de los problemas y las coyunturas por lo que atraviesa nuestro Estado Nacional. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es relacionada, si no estoy mal, sobre, eh, El a ver si me acuerdo de refresca. Nariño, si fue entre Barco y Pastrana, y que después se dice que fue entre quién, entre Alfonso López Miquelsen y el otro señor, eh, Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Álvaro Gómez Hurtado. Ah, Perfecto. no, no. Sí, es lo siguiente. A ver, es para hacer una aclaración, coronel. Es que el acuerdo de Nariño fue hecho por Virgilio Barco y Misael Pastrana Borrero, que era el candidato, no, perdón, candidato no, el El director jefe del del gobierno, el partido jefe del Partido Conservador. Sí, conservador, que luego le cambió la razón social por Partido Social Conservador. Luego, en la sí. década de los 90 volvieron a denominarse Partido Conservador. Entonces, este acuerdo fue hecho entre los dos. Lo que pasa es que el historiador Marco Palacios y también el historiador estadounidense Frank Safford, en su libro Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida, aducen a que, pues, jefes de los partidos tradicionales, es decir, el liberal y el conservador, representados en Alfonso López Miquelsen y en Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, demostraron con sus gestiones políticas, pues Álvaro Gómez Hurtado como uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, junto con Navarro Wolf y Horacio Serpa, y Alfonso López Miquelsen, quien era uno de los dirigentes del Partido Liberal. Es decir, habían demostrado de que durante el desarrollo de la Asamblea Constitucional Constituyente y después ya con la aprobación de la Constitución y ya la Constitución ya eh, la Constitución ya en ejercicio, pues demostraron de que pues las familias tradicionales políticas seguían mandando en el país. Es decir, se pretendía de pronto que las nuevas generaciones
se conformaran como una nueva dirigencia, pero la realidad es que no fue así. La realidad es que las familias tradicionales siguieron gobernando y siguieron rigiendo los destinos políticos del país. Eso es lo que trata de decir Frank Safford y Marco Palacios, que me pareció una interpretación muy acertada dentro de lo que está pasando en el país. Muchas gracias, historiador. Muchas A gracias, usted, coronel. Eduardo. Mi coronel Pachón, por favor, un par de minuticos para su intervención. Pero luego mi coronel Pachón no intervino ya, mi coronel. Sí, ya Ah, intervino. no, sí, pero había levantado la mano. Ah, ya está bien. Adelante, mi coronel. Bueno, se fue. Solo para la memoria, la Asamblea que eximió la Constitución del 91 fue adelantada en su gran mayoría por integrantes del M-19. Y hoy, ¿quién iría a proponer un cambio solo por lucirse, pero para unificar en poco más de 70 modificaciones propuestas y que como la del 86 han convertido en la Constitución en una colcha de retazos como lo han calificado? Es el presidente que también es del M-19. Entonces, ya para terminar, le agradecemos mucho a Eduardo su presentación, excelente, y vamos entonces con las conclusiones por parte de mi coronel Villamarín y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel, muy amable. En primera medida, pues como usted dice, presentarle nuestro saludo, agradecimiento a Eduardo Patiño Guerrero, que como historiador y ha sido analista de estos temas de la época moderna de Colombia, nos haya venido a colaborar hoy con sus puntos de vista, sus reflexiones, sus análisis y con un conversatorio muy sencillo, muy práctico, muy didáctico, que mantuvo el hilo de la construcción académica y del propósito de ambientarnos mejor de los antecedentes y de los hechos reales, como se desarrolló este proceso, además de sus planteamientos acerca de algunas cosas que considera acertadas y otras no tanto respecto a esta carta política que nos rige actualmente. Que como hemos visto aquí a lo largo de todos los conversatorios que hemos hecho, no solamente de la preparación en el conocimiento que debemos tener de la Constitución, sino de muchos aspectos que ha analizado Fundel con sus invitados. De alguna manera siempre se toca la Constitución, para bien, para mal, para cuestionarla, para agradecerle, pero en la mayoría de las veces para cuestionarle porque le faltó, porque no fue exacta, y seguirá siendo un tema de mucho debate, ya que apenas tiene 32 años de vida y que una de las tantas fallas que se dice que tuvo y que han sido reincidentes o reiterativos algunos de los expositores es en que fue elaborada a las carreras, que fue elaborada por gente que no tenía la formación, que tuvo una altísima carga de favorabilidad para las intenciones del M-19 y otros grupos criminales, que el narcotráfico le metió la mano bastante, que los politiqueros de siempre buscaron sacar sus ventajas, etcétera, etcétera. Entonces, este ejercicio que nos sirva a todos para reflexionar, como siempre lo subiremos a la página web de la Fundación para tenerlo como un texto o un documento mejor de consulta, un documento fílmico, porque hay siempre elementos que nos aportan más. Recordarnos todos que el contexto en que ocurrió esta Asamblea Constituyente fue de una complejidad que aún no se ha decantado en la historia de Colombia, ni la hemos analizado a fondo con realidades como lo merece. El país estaba presionado completamente por los carteles de Cali y Medellín,
los dos grupos delictivos en cabeza de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela hacían lo que les daba la gana en las ciudades, ordenaban asesinatos de policías, de jueces, de magistrados, de abogados, de altos funcionarios del Estado, se atacaban entre ellos mismos en las ciudades con una atrocidad ilimitada, financiaban todos los grupos armados ilegales que ya había en el país, dieron paso al auge del mal llamado paramilitarismo. Según decían ellos mismos y después lo han venido corroborando las épocas, no hubo una sola campaña política que se haya salvado de haberles recibido dineros. Tenían la facilidad de colocar administradores públicos en distintas partes del país y eso hizo metástasis en el gobierno del señor Samper en el año 94, cuando el ministro de Defensa, el propio presidente de la República y el Contralor General de la Nación, por nombrar tres de los tantos, salieron completamente salpicados y Estados Unidos nos llamó una narcodemocracia. Igual por su lado las FARC crecieron como cartel. Carlos Castaño reconoció que para poder financiar la guerra necesitaba el narcotráfico para las AUC y los documentos que se han incautado y las pruebas que se han recaudado demuestran que todos los grupos criminales se lucraron de eso hasta que el tema hizo metástasis en final del siglo y tuvo que intervenir Estados Unidos con el Plan Colombia y con la decisión para limpiar el Estado colombiano de tanto terrorismo y tanta violencia. Pero la Constitución está ahí. Actualmente hemos venido estudiándola y mañana tendremos un nuevo ejercicio académico aquí con el coronel Diego Caicedo, abogado constitucionalista, que nos está ilustrando al respecto. Y hay que ver qué habría que cambiarle para bien, pero no hacer una carta al estilo del señor Petro y de las FARC, ya que lo hemos reiterado y lo repetimos hoy. Se hizo la Constitución del 91, pero a las FARC no les gustó, al ELN tampoco. Y lo grave es que reiniciaron la violencia sustentados en 12 puntos que decían que debía cambiar en la vida colombiana. Y pasaron 30 años y apareció el señor de Rux y los metió en un solo paquete como recomendación para el gobierno del señor Petro, quien le dijo el día de la posesión 7 de agosto del 2022 que eso era algo para cumplirlo a rajatabla. Entonces, si se quiere hacer todo ese cambio en la Constitución, además de lo que viene haciendo de manera metódica y metodológica el señor Petro, pues estamos ante un salto al vacío y por eso necesitamos estar muy preparados en todo este contexto histórico, jurídico, político, analítico, prospectivo, etcétera, para que quienes nos representen allá lleven nuestra voz, lleven nuestro concepto y lleven la idea de qué es lo que necesita Colombia y no que nos vayan a meter otro golazo. Pues nuevamente gracias, Eduardo, por su aporte. A todos ustedes mil y mil gracias. Que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos mañana en las actividades consuetudinarias de nuestra fundación. Feliz noche Gracias, para coronel. todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mi Muchas coronel, gracias, buenas noches, señor interesantísima historiador, mi la coronel clase de hoy. Arturo, todos. Dios y patria, feliz noche.